Buenas, bienvenida a todo el mundo a este nuevo podcast de Kanki Projects. Yo soy John Gómez y este es un podcast, nuevo, un primer episodio, prácticamente podríamos decir episodio 0, episodio piloto de este nuevo proyecto en el que me he embarcado, esta nueva aventura, que va a ser básicamente un podcast totalmente aleatorio, un poco anárquico, de todo, va a haber de todo un poco, y tengo muchísimas ganas de empezar, pero no sin antes darte las gracias por haberle dado clic, haberle dado una oportunidad. Y ya verás que va a haber un poco de todo, va a ser muy random y este primer podcast va a ser pues básicamente poner un poco las ideas, exponer un poco de qué quiero que vaya y qué temática va a tener y qué tono quiero conseguir con ello. Pero muchísimas gracias por estar aquí, en serio. Espero que te guste y que tengas paciencia porque al final me ha quedado largo. Así que nada, allí vamos. Bueno, pues empezamos. Nos embarcamos en este nuevo proyecto, en este nuevo podcast, y no sé cuánto va a durar, pero tengo apuntadas varias cosas que quiero como... No sé si dejar claras, porque no hay que clarificar nada tampoco en este primer episodio. Es básicamente para marcar un poco como la hoja de ruta de por dónde quiero que vayan los contenidos de este podcast y bueno, que me conozcáis un poco más y a ver, así quizás sepáis si os va a interesar todo lo que está por venir o si simplemente, pues lo dejáis aquí, en cuyo caso, pues gracias por haberlo intentado. Pero bueno, quería empezar por explicar por qué empiezo este podcast, ¿vale? Todas las ideas que voy a exponer en él ya aviso que seguramente puedan cambiar a lo largo del tiempo. Las ideas no son inamovibles y las personas cambiamos. Pero en este instante, y también tras haberlo pensado bastante sobre las ideas que quiero traer aquí, porque esta idea de hacer un podcast la tengo desde hace tiempo, como muchísima gente. Es como algo que... ese típico proyecto que estás ahí siempre prorrogando empezarlo y que no sabes muy bien tampoco cómo va a ir y cómo difícil va a ser, que ya aviso que es como que cuesta más de lo que parece en un primer momento ponerse delante del micro, y por eso es eso de que los streamers y todo este mundo de la creación audiovisual es como que no se valora tanto porque crees que cualquiera puede hacerlo y luego te das cuenta de que, requiere práctica, concentración y de todo. Pero volviendo a por qué empiezo este podcast. Pues básicamente yo sigo muchísimos podcasts, me gusta escuchar de todo tipo. Y hay algunos que aparecen, otros que se van, pero es una cosa que llevo escuchando desde que tengo fácilmente 15 años, ¿vale? Hace muchísimo tiempo que escucho podcast. Desde luego es una cosa que me parece una manera de adquirir conocimientos y contenido perfecta, porque puedes compaginarlo con muchas otras cosas, puedes hacer ese... a la gente que nos gusta hacer multitasking, pues acabas en eso, aunque eso ya lo hablaré en algún momento, porque lo del multitasking es buena idea y mala a la vez, dependiendo de qué. Quizás haga un episodio sobre ello, pero que básicamente eso, que es una idea que me atrae desde hace muchísimo tiempo, y como una persona con tantas inquietudes como tengo y tantas ideas que a veces reflexiono y pienso siempre tras haber visto, escuchado o jugado una obra artística, pues pienso, oye, me gustaría exponerla al mundo.
y prefiero este modo de podcast que es más, digamos, compatible y más que se acerca a las inquietudes que yo tengo, ya como me gusta a mí consumir contenido, que como lo hace, bueno, pues como lo podría hacer haciendo un blog, por ejemplo. Hay gente que le gusta leer y escribir. A mí me gusta leer y escribir, pero no tanto, y sé que se quedaría un poco atascado si me lo pusiera el proyecto de esa manera. También cabe decir que bueno, que esto no va a ser fácil y que tampoco me lo voy a currar muchísimo. Sí que me gustaría hacer especiales, etcétera, pero todo vendrá porque cuando quieres hacer una review o analizar algún producto multimedia, pues también tienes que verlo o jugarlo, y es como que y tomar apuntes y tal, y es como que bueno, también voy a pecar de eso, de crear un contenido un poco más sencillo, un poco más de exponer mis ideas a saco, en RAW, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero sí, básicamente es eso. Quiero empezar este proyecto porque, bueno, me compré un equipo para hacerlo, que era como una motivación para empezarlo, pero ha estado como 2-3 años ahí guardado esperando a que llegara el momento. Que bueno, el tema de los micrófonos y también los transformadores y estas cosas es como que puedes al final acabar utilizándolo ad infinitum, porque es un producto que si es de buena calidad raramente se te va a romper y lo puedes utilizar para multitud de ocasiones, pero yo lo quería para esto, para que se me escuchara con calidad, que al menos yo, sobre todo desde mi punto de vista crítico de haber escuchado tanto podcast, notar cuando oyes todos los matices de la voz, oyes que hay ese toque envolvente cuando te pones los cascos, es como que algo que a mí me da como mucho gustito, ¿vale? Entonces es como que quería que el podcast tuviera este tono un poco más íntimo, un poco más cercano, como una conversación entre tú y yo. Luego hablaré de mis referentes, pero es eso, principalmente voy a ser yo hablando. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Yo tengo este, digamos, toma y daca, este rifirrafe entre lo que a mí me gusta y lo que se convierte en mainstream en algún momento, porque es eso, yo empecé a escuchar podcast cuando iVoox era una aplicación que se veía como el orto, sinceramente. Yo digamos que he estudiado para UI UX, ¿vale? Para todo este tema de interfaces, y bueno, pues eso, el iVoox se veía muy mal, pero aún así, pues eso, la gente creaba ahí unos contenidos que me interesaban y pues empecé por ahí, ¿vale? De hecho, creo que el primer podcast que me escuché, digamos, como en formato podcast, porque radio y etcétera, programas de radio y así he escuchado siempre por mi padre, pero este podcast lo probé, uno que ni sé cuál era, quién lo hacía, pero era sobre un análisis un poco, digamos, filosófico de Matrix, la película, ¿vale? Y era para cuando estaba haciendo tercero de la ESO, ¿vale? Que era para hacer un trabajo sobre una película, y yo escogí Matrix y me la empollé, pero vamos, hasta el fondo, entendí, o sea, acabé abriendo este mundo de posibilidades y de darle vueltas a las cosas, ¿vale? Pero es eso, empecé cuando el podcasting era una cosa muy rara, nadie podía vivir de ello, al menos no en España. Y ahora sigue siendo muy difícil o imposible vivir de ello, aunque hay quien sí que lo ha conseguido, que son casos más excepcionales y que vienen de otros ámbitos, como por ejemplo youtubers, streamers, etc. Es como que de repente todo el mundo hace podcasting y es como que salen como champiñones, ¿vale? Básicamente está ya el meme en las redes de que le das un micro a cualquiera y te dice cualquier estupidez, y es cierto. Y ese es el problema que tengo, que cuando a mí me gusta digamos, un formato y de repente entra gente de todo tipo, entra con nuevas ideas, entra con con nuevas maneras de hacer las cosas, que eso no es en absoluto malo, o sea, no lo es, ¿vale?
No lo es, pero claro, es como que acaba perdiendo un poco esa esencia y a todo el mundo se refiere al podcast y de repente su idea que tiene ellos de podcast no es como la que yo tengo. Un poco más más de introspección, de más de review, en el que tienes todo el tiempo que te haga falta para analizar las cosas, diseccionarlas, tener como una conversación distendida, tranquila, calmada, que es bastante en contra a esta manera de hoy en día de resumirlo todo en 30 segundos y hablar como muy rápido, ¿vale? Y a mí, aunque bueno, me estoy dando cuenta ahora grabando que también tienes que tener las ideas muy bien ordenadas para poder no dejar de tener esta cadencia y poder continuar manteniendo el ritmo, que bueno, evidentemente iré mejorando. De hecho, tengo como ideas muy guays que quiero esperarme a tener un poco más de rodaje en esto del podcasting para poder, digamos, como grabarlas con la calidad que a mí me gustaría, no calidad de audio, que eso, bueno, es saber lo que se puede, sino con la calidad de práctica de voz, ¿vale? Pero bueno, es eso, que cuando se vuelve algo mainstream, de repente pues es como que yo me distancio un poco más, ¿vale? Y me ha pasado con el podcasting, me ha pasado cuando yo veía anime, que de repente ahora el anime es algo mainstream, podríamos decir. El caso clarísimo es Shingeki no Kyojin, ¿vale? Attack on Titan, de repente era una buena serie y, bueno, ya por el plot se fue, pero de repente todo el mundo la veía y es como... O sea, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Es como en el momento en el que puedes hablar con cualquier persona de esto, está guay, pero a la vez, inevitablemente, es como que se vuelve todo más plano, ¿sabes? Es como que las conversaciones no tienen esa profundidad. Es como, ay, sí, sí, está guay y este momento mola muchísimo, sí, sí, pero se queda ahí, ¿vale? Y que como digo, estoy generalizando, pero pasa mucho. Que yo agradezco mil que el podcasting se haya hecho algo mainstream, porque es lo que digo, ahora es muchísimo más fácil pasarle un podcast a alguien y que sea más probable que se lo escuche, que antes, que era como, tenías que incluso explicarle qué era, ¿vale? Y, y es eso. Poco a poco se me fueron abriendo las puertas y tal, y entonces pues tengo muchísimas referencias que creo que las mencionaré al final. Pero con el mainstream pasa eso. Y también me ha pasado con más cosas, ¿eh? Por ejemplo, con la inteligencia artificial la sigo desde 2019 y ahora en 2023 se ha vuelto el boom de la IA y es como que todo el mundo habla de ella, todo el mundo lo utiliza. Y el problema que tengo es que es algo que siempre veo desde la distancia como consumidor. Con la inteligencia artificial lo seguía muy, digamos, muy de cerca, las noticias, incluso algún paper me llegué a leer por encima cuando era muy sencillito, para entender pues cómo funciona. Es eso, es esas ganas de aprender, esas ganas de conocer que también me han atraído al podcasting en cierta manera, pero que me daba cuenta de que inevitablemente cuando se vuelve mainstream es como que esa manera de esa perspectiva de verlo yo desde fuera se convierte, o sea, se hace como mucho más palpable, se nota muchísimo más porque de repente la gente empieza a hacer cosas. Y me estoy dando cuenta que es algo que me ha gustado desde hace muchísimo tiempo, no me he atrevido a poner la patita, por decirlo de alguna manera. Y siempre está como ese run run de, joder, si lo hubiera hecho cuando quería hacerlo, ahora quizás sería como... O sea, podría como, no voy a decir dedicarme a esto, pero es como que podría estar en el punto dulce en el que me gustaría estar, que es como un poco más, pues eso, que puedes hacer cosas de las que estás orgulloso, ¿vale? Entonces, con la inteligencia artificial no sé si lo voy a hacer porque muy complicado, ¿vale? Y yo no soy programador ni mucho menos matemático para meterme a un nivel muy profundo en estas cosas, pero he pensado, voy a hacerlo con el podcasting. Y ahora espero que no sea una burbuja, porque el problema de cuando algo se convierte en mainstream es que de repente se convierte en una burbuja que puede explotar y de repente la gente pierda todo el interés. Y esto pasa con muchísimas cosas, lo noto incluso con los videojuegos, pero bueno, eso ya lo hablaré. Y es eso, está ese miedo de que pueda explotar, pero por eso tampoco lo estoy intentando hacer como un proyecto que ojalá llegue a ser, pues eso, mainstream y que escuche gente de todo tipo y tal. De hecho,
mis ideas y el tono que quiero tener van totalmente en contra a este objetivo. Es exponer las ideas en crudo, exponerlo un poco lo que pienso, mis inquietudes, y va a ser prácticamente un diario personal que va a ser pues eso, un journey, un viaje en el que quien quiera, pueda y le interese que me acompañe, y si le puedo aportar algo, pues mejor que mejor, porque al final todo es tener puntos de vista, ¿sabes? Pero bueno, y de hecho, aunque sea una relación asimétrica la que voy a tener con vosotros como listeners, joder, me salen todas las palabras en inglés. Sí, es que es eso, al final cuando se ha convertido en mainstream aquí en España, pues me he ido también un poco hacia lo que es un poco más de nicho en inglés, que eso también te aporta bastantes puntos de vista. Pero es eso, aunque vayamos a tener esta relación asimétrica, sí que me gustaría que si alguien lo escucha, pues que me envíe un mensaje, me diga cualquier cosa, que poder generar debate, ¿vale? Básicamente mis ideas lo que están aquí es para que tú como espectador las puedas coger, repensar y volver a disparar, ¿vale? Básicamente, y así es como al final uno acaba pudiendo, pues eso, puede uno tener conversaciones interesantes. Y bueno, quiero traer a gente también al podcast y darle vueltas a las cosas y conocer gente y lo que haga y lo que se pueda, básicamente. Pero creo que el principal tono de este podcast seguirá siendo siempre bastante, digamos, pues eso, íntimo, por decirlo de alguna manera, cercano, en el que sea mi voz con quien la esté escuchando. Voy a intentar poner algún tono de lo-fi, algo de musiquita de lo-fi de fondo, para que sea algo pues así como bastante relajante, como que sea una conversación tranquila que podríamos tener entre tú y yo, y así es como yo lo pienso y lo estoy haciendo, como una conversación, no como algo que estoy hablando yo solo. Y en algún momento pues eso, traeré a gente y será un poco hablar de todo y de lo que nos gusta y de lo que creemos que es importante también. Así que bueno, a ver, ¿de qué voy a hablar? Pues un poco de todo, básicamente, de todo un poco. Van a haber episodios más reflexivos sobre un tema social, cultural, filosófico incluso, a veces incluso más random. O sea, soy una persona muy aleatoria, muy random, podríamos decir, que le gusta un poco de todo y a veces viene con ideas muy raras. Pero bueno, es eso, es como todo este potencial se tiene que compartir con el mundo, ¿no? No solo con mis amigos, que solo les doy la turra a ellos. Solo soy pesado con ellos, básicamente. Pero es eso. Quiero que sea algo, pues eso, totalmente personal, algo que tengo mis ideas, mis Google Keep, mis blogs de notas en el móvil que tengo desde hace, vamos, o sea, años. Ahí apuntando, y ahora pues le intentaré dar un poco de forma, porque literalmente allí normalmente son 3 líneas que dices, bueno, pues aquí lo tienes, esto se me ha ocurrido, suéltalo. No, voy a intentar generar un argumento alrededor de eso, porque también quiero ver hasta qué punto llega mi capacidad de enrollarme, de darle vueltas a las cosas. Creo que eso se está notando ya en este primer episodio. Pero es eso, quiero que sea algo, pues eso, no va a seguir un tema, no va a ser un podcast sobre arte. Bueno, sí, en parte sí. Quiero hablar de arte, bastante. Quiero hablar bastante de arte. Eso lo digo un poco más adelante, pero eso, que no va a tener una línea fija. Va a ser hablar de cosas que nos preocupan, de cosas que nos gustan, de cosas que nos parecen interesantes. Y lo hago sobre todo también en esta comunidad, digamos, comunidad, bueno, no hay una comunidad sobre este podcast todavía, pero quiero hablar sobre esta generación, sobre la gente de mi edad. Yo soy bastante joven, tengo 21 años
quiero conocer a gente, pues eso, que también sea reflexiva en este aspecto y sacar las conversaciones que se tiene a las 3 de la madrugada hablando con un amigo en estas cosas, porque también una cosa que me pasa es que consumo muchísimo podcast y muchísimo contenido de gente de 30 largos y siento que ellos tienen como tienen ese rodaje, hablan muchísimo de cosas que a mí me interesan mucho, pero quiero ver qué también es lo que tiene que decir gente de mi edad y ver si hay más gente interesada en estos temas y en el podcasting, o soy yo un bicho raro que, bueno, serlo lo soy, lo tengo asumido desde hace tiempo, pero es eso, que va a ser una cosa muy rara esto. Y podría intentar hacer 1000 cosas, ¿vale? Para tener más engagement, llegar a más gente, pero sinceramente no pienso que necesite eso. Y no quiero que mi energía vaya a parar a eso, a intentar llegar a más gente. Esto va a llegar a quien tenga que llegar. Y los temas, pues eso, van a haber temas muy random. Voy a hablar, pues yo qué sé, quizás algún día hablo de educación, en algún otro momento hablo de política, temas sociales, culturales, de cualquier cosa. Pero también voy a tener ese lado más friki y muchas veces se van a entremezclar. Entonces no sé si haré series. Esto es que ahora mismo está todo tan sobre unos cimientos tan arenosos que no se puede definir nada. Si puedo continuar con este proyecto más adelante, seguramente acabará teniendo unas líneas más predefinidas, pero he intentado ponerme a darle ideas a, venga, y ahora habrá una serie que sea, pues yo que sé, el Ágora, y traeré a gente a hablar y tal, pero si no sé ni siquiera quién va a querer venir, ¿por qué voy a romperme la cabeza en creando? Esto sería como crear huecos, ¿cómo sería? Shells, ¿vale? En plan, ánforas vacías, carcasas de cosas que tienes la carcasa por fuera y es muy bonito, pero lo que importa es lo de dentro. Y con el podcasting yo siento eso, que es disparar ideas a discreción y es más importante lo que dices que la forma. Y eso es una cosa que me gusta muchísimo, sobre todo porque es totalmente, diametralmente opuesto a las redes sociales, que es aparentar muchísimo, pero no hay fundamento detrás, ¿vale? Y es eso, que va a haber de todo. Y en cuanto a arte, bueno, pues a ver, como futuro artista, por decirlo de alguna manera, porque yo quiero tener una trayectoria de artista y seguramente eso sí que vaya haciendo un poco de recap de mi vida artista, de como, digamos, de autoaprender, como autoaprendo cosas. Es que me salen todas las palabras en inglés, es increíble. Pero es eso, quizás haga alguna serie de eso, de cómo voy aprendiendo, cómo se van descubriendo cosas. Y eso, que sobre todo en el tema, ¿vale? Eso sí que voy a definirlo porque si no la gente quizás no tiene ni idea y dice, vale, pero ¿qué tipo de arte vas a cantar? Pues no se me da muy bien cantar. A mí me gusta el arte más... O sea, mi aspiración es a los efectos especiales, el CGI, todo el tema de 3D y texturizar y efectos especiales de partículas, simulaciones de partículas, etc. Yo voy a tirar para allí y voy a aprender lo que haga falta por ese camino y de mientras, pues bueno, aprendiendo de todo. Eso sí que me gusta, aprender de todo. Y claro, pues el arte que va relacionada con eso, pues es el cine, los videojuegos, las series, pero también quiero hablar de libros, de cómics, de lo que pille, básicamente. Sobre todo también de esas obras que a veces siento que son como muy de culto y que una vez las ves, pues... Es como que sobre, por ejemplo, V de Vendetta, ¿vale? Es como que todo sobre ese cómic ya está dicho. Pero siendo honestos, yo tengo esa sensación de que todo el mundo ha hablado de ello y hay pues trabajos muy extendidos sobre por qué es una gran obra y tal, pero luego la gente de mi generación no lo conoce, ¿vale? Y esto es un tema que sé que quiero tratar en este primer episodio, que es como
eso, las obras de culto y todo lo que nos podemos incluso remontar a la antigua Grecia, de que es como que los estereotipos, arquetipos, perdón, ya están definidos desde hace miles de años, pero lo importante es el ahora, es lo que la gente consume ahora, lo que la gente interpreta ahora y no sé, también quiero dar voz a eso, porque a veces siento que si no vas a la fuente, digamos, es como que lo que vas a pensar no es tan válido, porque esto ya se había hecho, ¿vale? Eso lo noto con muchísimas cosas y me da un poco de rabia. Pero bueno, tampoco van a ser grandes reflexiones que aporten algo nuevo al mundo, ¿vale? O sea, ojalá. Al final tampoco puedes aspirar a sacar una reflexión de la nada, es un trabajo continuo y pues el hecho de ponerlo en palabras quizás sí que haga que algo interesante salga de aquí, pero todo está inventado, ¿vale? Eso creo que lo decimos todos y eso sí que es cierto. Y, y aún así, yo creo que hay un potencial bestial en exponer opiniones y aunque para muchos no será nada nuevo, para otros quizás abre un nuevo camino de percepción, un nuevo punto de vista. Es lo que decía de las películas, sobre todo me pasó con The Batman, la última película que protagonizaba Robert Pattinson. Yo la fui a ver y me quedé embobado, ¿vale? O sea, me pareció que me abrió los ojos al cine, a decir el meme este de joder, esto sí que es cine. Me pareció espectacular a nivel técnico, visual, narrativo también, en cierta manera. Y luego, pues, escuché análisis y gente hablando de ella y decía que, bueno, que la película estaba muy bien, pero que era todo fachada porque, yo qué sé, con Seven ya tenías muchísimo esa estética y lo de detective, pues bueno, te ves Zodiac y ya lo conoces y es como, vale, a ver, es como que, como ya hay algo que ha hecho, digamos, mucho impacto en esa forma de contar una historia y automáticamente la válida es la anterior, es la primera, que evidentemente se le tiene que dar mucho reconocimiento a la primera obra, a la idea primigenia, y eso a mí me flipa, o sea, las ideas originales me parece que son increíbles, pero ¿qué pasa cuando tú no has tenido esa vivencia, no has sabido, no te ha llegado a voces, no la has tenido la ocasión de ver esa obra que es a la que se hace referencia, pues es como que la válida es la anterior, ¿sabes? Y no es eso, porque ese es el problema que siento con nuestra generación, que es como que estamos siempre consumiendo fritos y refritos, ¿vale? De cosas que ya estaban en algunos momentos y claro, por eso como creador tiene ese valor volver al pasado y ver lo que se hizo, ¿vale? Porque aparte que ya tienes una ventana de contexto en la que sabes lo que se ha hecho y entonces tienes un poco más de idea de si estás repitiendo o haciendo un plagio involuntario. Joder, o sea, ese valor que tú puedas aportar haciendo una obra nueva, aunque te estés inspirando de algo que ya ha existido, ese punto de vista nuevo es lo que le va a aportar algo, ¿sabes? Y entonces yo creo que la gente que simplemente se queda en la obra última, digamos, en el último refrito de turno, pues ya está bien que exista ese refrito porque te abre bueno, te abre el conocimiento a saber que ya había algo detrás, algo en lo que se han inspirado, que puedes decidir verlo o no, pero eso ya está ahí. Y bueno, todo esto lo digo porque, a ver, es que todo el conocimiento que queramos está ahí. Hoy en la era de la comunicación con internet, literalmente todas las fuentes las podemos encontrar a 2 clics de distancia. Entonces, ahora el punto de vista está en cómo lo consumimos y cómo hacemos que llegue a nosotros, ¿vale? Y
Y por eso lo digo a veces, por esta preocupación, que yo también la comparto, en muchos casos joder, ahora ya no se lee, ahora ya la gente no se va a leer, las nuevas generaciones se quedan con las cosas más simples y más superficiales que hay, que es gente, bueno, a veces grabándose haciendo tonterías. Esto sí que lo quiero tratar en un podcast, en un capítulo aparte, pero es que es eso. Si a estas nuevas generaciones no les damos no adaptamos, digamos, esas ideas del pasado, las buenas, ¿vale? Porque hay ideas del pasado que también ya está bien que se queden ahí, pero no las adaptamos con nuevas obras para que se, digamos, reinventen y se adapten, es que se van a quedar ahí. Tuvo una vez un profesor de filosofía que decía que todo lo habían pensado los griegos ya. Bueno, él supongo que en su juventud tuvo algún momento de ponerse a leer todas las tragedias griegas y los argonautas y todo lo que sea, y Dios mío, se debió de quedar fascinado. Y básicamente es como que se les atribuye a la cultura griega que ya lo inventaron todo el modelo aristotélico, todos los arquetipos, la estructura en actos de una obra, todo para que sea, digamos, como más humano y digamos, conectemos con ello. Bueno, pues sí, hicieron mucha filosofía y exploraron muchísimo esas partes de la psique humana que nos hacen... bueno, en parte fundamentaron el cómo se comporta la sociedad hoy en día, junto con muchos filósofos. Al fin y al cabo, la filosofía, cuando la estudias en la escuela, ahora mismo, bueno, en el instituto, es para entender eso, para entender... o sea, yo con filosofía entendí más cómo pensamos como sociedad hoy en día que aprendiendo historia, sinceramente. Historia es más para política. Pero bueno, básicamente es eso, es interés por los arquetipos, por argumentar el inicio y la fuente de todo que viene del pasado. Me parece triste. Si siempre que algo que vemos nos dijeran, sí, pero esto ya está inventado, no cambiaríamos. El mundo, si cogiera siempre las mismas referencias, bueno, pues al final nos quedaríamos igual. Creo que esto ya la gente lo tiene muy claro, pero bueno, es una reflexión como tantas otras que voy a hacer, ¿vale? En este podcast. Ya está bien que se hagan obras con cierto toque inspirado en otras cosas del pasado, y ya está bien que se añaden esos puntos de vista y esa identidad personal a cada obra, porque al final eso es lo que nos hace diferentes y lo que nos aporta nuevos puntos de vista, y lo que yo quiero, en cierta manera, analizar aquí, que es lo que nos aportan todas estas obras. Porque es que, a veces lo pienso y es que hay mucha gente en el mundo. Es que hay tanta gente intentando hacer tantas cosas, añadiendo un proceso y un esfuerzo y una complejidad en todo lo que vemos, o sea, todo lo que nos envuelve. A veces pensamos, bueno, pues es ahí, pero la realidad que vivimos está manipulada por miles y miles de personas. O sea, en una cadena de producción, claro, a ti te ha llegado ahora mismo un ordenador, pero el proceso que ha habido de coger todos los materiales, de transformarlos, las empresas, las compañías que compran entre ellas, las transacciones, la gente que le ha dado forma, la gente que lo ha comprado al por menor. Esto desde un punto de vista plenamente físico, pero vamos, cuando lo empiezas a pensar en nivel de intelecto, de nivel de ideas, todas las ficciones, todas las narraciones, toda la prensa que vemos es fruto del esfuerzo de muchísima gente. Y es eso, todo lo que vemos tiene invertido muchísima energía, ¿vale? O sea, ponte todo lo esotérico que quieras, pero es la energía de la gente que la ha invertido en todo eso. Y si además le sumamos las cosas del pasado que han llegado hasta el presente, es como que, o sea, es sorprendente todas las vidas que necesitaríamos para abarcar todo este contenido, ¿vale?
O sea, ya simplemente creo que con el margen de tiempo de tu vida no te va a dar tiempo a consumir el contenido de todo lo que crea la humanidad, o sea, ni de coña, sobre todo hoy en día con internet. Pues imagínate si le sumas todo lo del pasado, y por eso a veces digo que está muy bien la idea de lo de volver al pasado y a la fuente, al núcleo de las ideas, pero es que si nos ponemos a revisar tanto el pasado, no va a haber manera humana de seguir el ritmo al presente, ¿vale? Y a mí eso a veces es como que me ha traído muchos dolores de cabeza porque pienso, quiero verme estos clásicos, tengo todas estas obras que dicen que son buenas, tengo todos estos videojuegos en el backlog y todos dicen que son buenos, son arte del videojuego y tengo que verlos y jugarlos. Y eso es pues una ansiedad que se te acaba acumulando porque no llegas. No llegas, y yo creo que es mejor estar como en el presente y consumir lo que hay en el presente cuando te interesa, porque también cabe decir que sí que es verdad que a veces es como se llega hasta tal punto de crear lo vacuo hoy en día, algo que no tiene, que se fundamenta tanto en el pasado, pero sustrayéndole tantas cosas y no aportando cosas nuevas, que dices, no me está aportando nada y sí que prefiero ver algo de antes que es una obra que en su momento ya impactó muchísimo, ¿vale? O sea, es eso, todo es un montón de matices de grises, ¿vale? Pero es eso, como somos tanta gente, además, es como que el esfuerzo se devalúa. Y yo siento que haciendo este podcast no estoy aportando tampoco mucho porque hay miles y miles de personas haciendo esto, dedicándose a ello incluso, metiéndole horas y horas y horas a esto de grabarse a uno mismo y muchísima gente, más gente todavía consumiendo ese contenido que es como, ¿qué vengo a hacer yo? ¿Sabes? No sé si en algún momento habéis sentido eso, pero es como que bueno, que al final te acabas dando... ¿Veis? Esto es a lo que me refiero. Esto es claramente un ejemplo de los momentos reflexivos que tengo. Si te sientes de esta manera, en la que sientes que es como que por mucho que hagas, va a ser difícil que aportes algo, que bueno, también nos podríamos meter porque tienes esa necesidad de aportar o de reconocimiento. Bueno, es meterse... Vamos a hablar de psicología también aquí, ¿eh? Pero es eso, que al final lo que es mejor es que pienses en lo que te va mejor a ti, en cierta manera, y tú lo haces y ya si le aporta algo a alguien, pues lo recibirá y mejor que mejor. Y esa es la idea que yo tengo para este podcast, ¿vale? Básicamente es eso lo que quería decir. Y bueno, pues básicamente esto eran las 4 cosas que tenía apuntadas para empezar este primer episodio del podcast, básicamente. Esto ya va siendo un poco, digamos, la despedida. Pero bueno, quería aprovechar para acabar este primer episodio piloto, episodio número 0, llámalo como quieras, llámalo A, llámalo E, llámalo X, llámalo Y, mejor dicho. Quería pues eso, dejar como en los estamentos de Kanki Projects el podcast del que voy a tirar de ahora en adelante, que creo que sí, porque desde luego grabar este primer episodio me lo he tomado relajado y me ha gustado, así que a ver si puedo hacer unos cuantos más. Bueno, pues eso, quería dejar como en los estamentos de este primer podcast, al cual puede acceder alguien más adelante, si quiere. Como decirle, bueno, pues voy al primero para ver un poco de qué va a ir esto, que yo qué sé. Básicamente quería aprovechar para decir un poco los fundamentos y las referencias de las que parto, ¿vale? Este podcast nace, bueno, pues digamos, de la escuela del Nexo,
¿vale? O sea, es un podcast que a mí me ha impactado mucho, que me ha gustado mucho seguir, a Alejandro Pascual. Es un crack y se dedica a la prensa del videojuego y tenía un podcast que quizás en algún momento vuelva, pero ahora, en el momento de grabar este podcast, pues digamos que ha finalizado ese proyecto por razones personales, y si lo seguís ya sabéis a qué me refiero, y está genial, pero es eso, ha creado como un vacío ahí que he dicho, bueno, mira, pues como de los grandes filósofos y las grandes escuelas que salen, pues cuando ya lo dejan, salen ahí como setas, como champiñones, 3 o 4 nuevos discípulos que van a lo suyo y crean sus nuevas carreras. Pues he dicho, creo que ahora ha llegado el momento de relevar el ser oyente a ser creador, ¿vale? Este rol de hay gente que le gusta crear y hay gente que le gusta consumir. Por suerte, consumir, escuchar, es muchísimo más barato a nivel de esfuerzo que crear. Por eso a mí me gusta muchísimo crear, pero también consumir en todos los aspectos, de lo que sea. Pero es eso, un creativo pues le gusta tener un poco de todo. Pero es eso, el Nexo, todo un referente para mí, porque también tenía este formato de hablar una sola persona, aunque a veces también tenía invitados y tal, pero esta idea de una sola persona exponiendo ideas, etcétera, en primera instancia viene de él, ha sido quien más me ha impactado, pero tengo muchos más que eran más diferentes, también 9 Bits es un podcast, un programa, no sé cómo definirlo porque tiene un poco de todo, que me ha encantado porque trae ideas súper potentes. Es Adrián Suárez, un doctor en videojuegos, no sé exactamente cuál es su título, se me esquiva, pero es una persona que yo estaba haciendo mi trabajo de investigación, se le podría llamar, es treball de recerca aquí en Cataluña en bachillerato. Es un trabajo que haces al final de bachiller y básicamente pues estaba hablando sobre narrativa y videojuegos, la narrativa interactiva, que de eso quizás algún día haga un podcast también, aunque bueno, hace ya pues eso 5 años que hice ese trabajo y ahora mis ideas han cambiado o también se han fundamentado, pero ese trabajo definió bastante cómo soy ahora mismo, y creo que no exagero. Y encontré algunos vídeos de 9 bits de Adrián en los inicios, o sea, básicamente era bastante primario, no nada en comparación con el formato que tiene ahora, bastante más profesional, que me alegro de que, o sea, cuando volvió me quedé flipando porque había estado como varios años desde que yo hice eso y volvió hace relativamente poco y me encantó. Y también tiene este formato de exponer ideas y lo hace súper bien porque ya tiene un rodaje en esto, y me encanta cómo hace sus reflexiones, porque también hace libros y tal, y los tengo y los leo. Bueno, estoy en ello, pero los leo y me gusta mucho este formato, ¿vale? De una persona. También de una persona así, recuerdo que escuchaba en algún momento Días Extraños, pero bueno, es una cosa que se me ha convertido como un poco, con todo el respeto, un poco boomer para mi manera de consumir contenido hoy en día, pero también esta idea de prácticamente un periodista. Al final es un periodista hablando de las cosas, y es una persona que se ha formado mucho, que lee mucho y que puede hablar de noticias y de cosas interesantes en general. Y eso yo lo valoro mucho, porque al final es como condensar el conocimiento de una persona y lo libera al mundo. Y eso, con estos casos que he hablado, lo valoro muchísimo, porque es prácticamente como un mentor que te da todo su conocimiento, porque los podcasts te permiten hacer horas y horas, y yo me las como todas,
Y es eso, es al final conocimiento encapsulado y acabas conociendo a esa persona bastante más de lo que esperarías con cualquier otro medio, ¿vale? Pero bueno, y aún así también escucho otros podcasts más grupales, como escuchaba Anti-Hype, que ahora creo que está totalmente apagado ya ese proyecto, pero también El Arte Muere Gaming, digamos, es como esa comunidad de podcast gaming en español que es como muy pequeño. La gente tiene proyectos bastante pequeños, pero que siguen ahí, que hay gente que los gusta escucharlo y hostia, a mí me encanta porque muchas veces me he sentido parte de esa comunidad y mola mucho. También en inglés, pues eso, este tipo de, de podcast de varias personas hablando de Deprogram es un podcast fantástico que me recomendó un amigo mío que, bueno, si os gusta películas y sois bastante de izquierdas, es increíble, ¿vale? O sea, es básicamente tres personas que están a tope con el comunismo y me parece espectacular porque además también es ese... Lo que mola cuando tienes un podcast más grupal es que hay muchísima más coña, muchísima más de todo, ¿vale? Hay muchísimos más puntos de vista y hay muchísimas maneras de hablar todo como con mucha más energía. Y claro, a mí eso también me gusta mucho. Sí que es verdad que para este proyecto y continúo valorando esas ideas, digamos, más refinadas, más pensadas, que te proporciona un formato de una persona que lo habla de esta manera más tranquila, más cómoda, porque cuando estás con más gente es como que tienes que seguir un ritmo y se acelera inevitablemente y etcétera, pero con las entrevistas no suele pasar tanto porque, sobre todo si eres un buen entrevistador, como debo decirlo, Jordi Wild es un buen entrevistador, pero hay muchísimos más ejemplos. Es eso, es que le das margen también al invitado para que hable, aunque bueno, Jordi Wild a veces es como que siempre tiene que decir lo suyo, pero bueno, es eso. También quiero tener esos momentos de varias personas y creo que puede aportar mucho. Pero bueno, veremos a ver qué sale de aquí. También me gustan muchísimos otros proyectos que son como un poco más... que son un poco como metapodcast, no sé cómo decirlo. Son proyectos de gente que, por ejemplo, como Loreando Noviembre Nocturno, que está más cerca del audiolibro y es eso de contar historias y encarnar personajes que de una manera que es como... Que no notas que estás escuchando un podcast en cierta manera. Un podcast al final es como un programa que notas que está 100% anclado en la realidad, ¿vale? Yo no estoy inventándome... Bueno, sí, me estoy inventando de todo, pero lo estoy exponiendo como es, como una idea de mi cabeza. Y esta gente hace... Es prácticamente como roleplay en podcasting. Y a mí también me encanta eso. Pero claro, ahí ya se mete mucho la técnica y el saber tener una locución muy, muy buena, hacer también muchos efectos, mucho sonido, generar un ambiente. Y a mí eso me flipa, pero no es para lo que he hecho este podcast, ¿vale? O sea, si algún día se me ocurre una historia o algo así, quizás la cuente así, pero no. Y luego también está, por ejemplo, de estos de uno, La Sala del Colorista, de David Taranilla. Es un podcast que hizo pues un chico que era básicamente colorista. Los que ya sabéis de cine, pues eso es del programa de DaVinci Resolve y tocar los colores y tal. Bueno, no sé si usaba el DaVinci Resolve, seguramente usaba Premiere, pero bueno, que también estoy bastante metido en esto del vídeo y me interesó muchísimo. De hecho, también me metió más en este mundillo el escuchar sus entrevistas a gente de ese mundo, porque al final cuando oyes hablar a profesionales, hostia, se te queda unas ganas de aprender espectaculares. A mí me encanta. Y eso fue un proyecto bastante pequeño, quizás tuvo 16 capítulos. No conozco a este chico, pero mira, un podcast que escuché y que me pareció, pues eso, una idea como muy pura de querer mostrar tus ideas y mostrar qué es lo que hace la gente. Y mi parte de como artista, que quiero mostrar
A ver si puedo arrancar mi carrera en este aspecto, pues es eso, es también si llego a un poco, como digamos, a un poco un nivel mainstream, no voy a llegar a un nivel mainstream, pero es eso, es como más para el público general hablar de cosas un poco más técnicas, ¿vale? Porque a veces siento que conectado con lo que he dicho antes, de que todo el mundo está, todo lo que vemos está como sobretecnificado, hay muchísimo esfuerzo detrás de todo. A veces por eso nos creemos que es tan fácil hacer X y no, hay profesionales que se dedican a eso y dedican gran parte de su vida a perfeccionar técnicas en esos ámbitos y creo que como una persona digamos más común que no tiene ni idea de qué son pues los efectos especiales o que pueden ser el color, el etalonaje y todo esto de lo que hemos hablado, pero sí consumimos películas, yo creo que mola mucho tener ese interés de cómo se hacen las cosas en realidad, ¿sabes? Y ver incluso que podrías llegar a hacerlo tú también. Y a mí eso es una de las cosas que más me han motivado en mi carrera que quiero tener como artista. Pero bueno, ya hablaré algún día de eso. Entonces, bueno, pues cogeré un poco de todas estas referencias. Saldrá un podcast de una manera o de otra. Y nada más. Solo me queda darte las gracias por haber estado aquí todo este rato, haber escuchado estos 50 minutos, vamos a decir que prácticamente una hora de mi persona hablando, estas ideas de loco, de un chico aleatorio de 21 años. Pero en serio, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado y en serio, seas quien seas, no tengáis ningún miedo en contactar conmigo, en charlar, decir qué es lo que pensáis, haced como yo, soltadlo y ya está. Y quién sabe, quizás incluso animaros a venir aquí y charlar un rato. Yo es eso, de verdad tenía muchas ganas de hacer esto y tengo muchísimas ganas de seguir, me emociona y eso también hay que valorarlo. Cuando estás creando algo, el hecho de verlo, que lo estás haciendo, el ver que mola además, que te está quedando bien, bueno, eso lo veré luego cuando lo edite, pero es como que nos da ese push de energía y no tenemos que desvalorarlo en absoluto porque es lo que nos motiva a seguir adelante y seguir haciendo cosas. Así que nada más, muchísimas gracias, nos escuchamos y hasta la próxima. Se despide John Gómez y esto es Kanki Projects.